Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la consideración de este segundo día de la novena al Niño Dios, se nos dice, el Verbo materno se halla a punto de tomar su naturaleza creada en la Santa Casa de Nazaret, donde moraban María y José. Cuando la sombra del decreto divino vino a deslizarse sobre ella, María estaba sola y embebida en la oración. Escuchando las palabras de Dios. Y ese es el tema de este rato de conversación con Dios. El escuchar la palabra de Dios. Dice, pasaba las silenciosas horas de la noche en la unión más estrecha con Dios, y mientras oraba, el Verbo tomó posesión de su morada creada. Sin embargo, no llegó inopinadamente. Antes de presentarse, envió un mensajero, que fue el ángel Gabriel, para pedir a María de parte de Dios su consentimiento para la encarnación. En medio de ese diálogo con Dios, de ese escuchar lo que Dios quería, de ese sentarse a escuchar la palabra de Dios, de ese sentarse y oír lo que Dios quería, en medio de eso es como el Verbo se hace hombre. Es en medio de la oración, es en el momento en que nosotros hablamos contigo, Señor, donde se dan las grandes transformaciones en el mundo. Uno podía pensarse, las grandes transformaciones se pueden dar en un laboratorio, se pueden dar se dan en la oración. Las grandes transformaciones se pueden dar en la presidencia de un país, ahora que acaba de cambiar la presidencia de Estados Unidos y acaban de ratificar que Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Pues uno dice, hombre, es aquí donde se cambia el mundo, es Biden o es Trump, no es en la oración. Es en la oración. De hecho, el Papa Benedicto decía el 11 de mayo del 2011. Hoy quiero seguir reflexionando sobre cómo la oración, el escuchar a Dios y el sentido religioso forman parte del hombre a lo largo de toda su historia. Y dice, vivimos en una época en la que son evidentes los signos del laicismo. Parece que Dios ha desaparecido del horizonte de muchas personas, o se ha convertido en una realidad ante la cual se permanece indiferente. Sin embargo, al mismo tiempo, vemos muchos signos que nos indican un despertar del sentido religioso, un redescubrimiento de la importancia de Dios para la vida del hombre, una exigencia de espiritualidad, de superar una visión puramente horizontal, material de la vida humana. Analizando la historia reciente, se constata que ha fracasado la previsión de quienes desde la época de la Ilustración anunciaban la desaparición de las religiones y exaltaban una razón absoluta separada de la fe, una razón que disiparía las tinieblas de los dogmas religiosos y disolvería el mundo de lo sagrado, devolviendo al hombre su libertad, entre comillas, su dignidad, su autonomía frente a Dios.
Y nos damos cuenta que en esta época actual, es cuando nos encontramos una apertura a ese Dios que está ahí, que está a la puerta llamando, que está ahí, diciéndonos que nos quiere. En otro momento también decía el Papa, muchas veces en nuestra oración pedimos a Dios que nos libere del mal físico y espiritual, y lo hacemos con gran confianza. Sin embargo, a menudo tenemos la impresión de que no nos escucha, y entonces corremos el peligro de desalentarnos y no de perseverar. En realidad no hay grito humano que Dios no escuche. Y precisamente en la oración constante y fiel comprendemos cómo, con San Pablo, que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la alegría que un día se nos manifestará. Y viene a decir, la respuesta de Dios Padre al Hijo a sus fuertes gritos y lágrimas no fue la liberación de los sufrimientos de la cruz, sino que fue una escucha mucho más grande, una respuesta mucho más profunda. Igual que nosotros, pues puede parecer que en un momento dado tú, Señor, no nos escuches, pero realmente sí nos estás escuchando. Lo que pasa es que la respuesta no es necesariamente la respuesta que nosotros queremos. Muchas veces en nuestra vida nosotros te tenemos a ti como un hacedor de milagros. Se me viene ahora a la cabeza un amigo que me decía, un amigo sacerdote, que me decía en Bogotá, cómo una persona había ido a quejársele porque le decía, yo por la mañana vengo aquí a la iglesia católica, el sábado voy a la iglesia protestante y el domingo voy a la iglesia católica, y en ninguno de los dos lugares he logrado que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Y la pregunta es, si nosotros somos hijos, pues vamos a decirle al Señor, vamos a quejarnos, vamos, como decía también el Papa Francisco, vamos a interceder ante Dios por la gente que está a nuestro alrededor, vamos a decirle lo que nos está pasando y ya nos ponemos en sus manos. Pero y que nos demos cuenta de que Dios va a sacar cosas muchísimo más grandes de las que nosotros estamos esperando. Pues tu Señor, cuando estabas allí, también le dijiste, como hombre que eras, a Dios Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se aparte de mí este cáliz. Te costaba pasar por la cruz. Como Dios sabías para dónde ibas. Como hombre te costaba pasar por la cruz. Y que se pase de mí este cáliz. Pero también después voy a ponerme en las manos de Dios. Voy a seguir la voluntad de Dios. Voy a hacer eso que Dios está pidiéndome, que Dios está queriendo. Dios nos espera, pero no solamente espera que nosotros lo escuchemos, sino que espera que nosotros reaccionemos. Dice la consideración de la novena al Niño Dios, el Creador no quiso efectuar este gran misterio sin el permiso de su criatura. Aquel momento fue muy solemne. Era potestativo de María el rehusar. Con qué adorables delicias, con qué inefables complacencias aguardaría la Santísima Trinidad a que María abriese los labios y pronunciase el sí
que debió ser una suave melodía para sus oídos, y con el cual se conformaba su profunda humildad a la omnipotente voluntad divina. La Virgen Inmaculada da su asentimiento. Es lo que Dios espera de nosotros. Se nos pone delante y nos dice, mira, pues necesito esto de ti. Y está esperando que nosotros hagamos lo mismo que María. Hágase en mí según tu palabra. Que se haga en mí. Vamos a pedirle al Señor, Señor, pues necesito esto, vengo a hablar, vengo a orar, y realmente tú eres el único que cambia y que ha cambiado el mundo entero, que ha cambiado la realidad, que ha cambiado todo. Decía también el Papa Benedicto en la oración, en todas las épocas de la historia, el hombre se considera a sí mismo y su situación frente a Dios, a partir de Dios y en orden a Dios. Y experimenta que es una criatura necesitada de ayuda, incapaz de conseguir por sí misma la realización plena de su propia existencia y de su propia esperanza. A no ser de que nosotros apuntemos más abajo de lo que Dios quiere. Dios está deseando cosas infinitas con cada uno de nosotros. Ojalá que nosotros no bajemos nuestras expectativas, ojalá que nosotros las subamos cada día más y más y más. Sigue el Papa diciendo, el filósofo Ludwig Wittgenstein recordaba que orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. El sentido del mundo está fuera del mundo. En la dinámica de esta relación con quien da sentido a la existencia, con Dios, la oración tiene una de sus típicas expresiones en el gesto de ponerse de rodillas. ¿Qué quiere decir? Un gesto de adoración, de petición, o un gesto de estoy delante de Dios, a quien quiero, a quien amo y de quien sé que voy a recibir grandes cosas, de quien sé que es mi Padre y que sé que todo lo puede, que todo lo hace. Vamos a mirar, a pensar cómo sería este momento que estamos meditando en esta consideración, este momento de la oración de María, este momento del hágase en mí según tu palabra, este momento de oración de María, este momento de saber escuchar la palabra o escuchar las palabras de Dios, ponerse a la escucha de la palabra de Dios, saber escuchar. Saber estar a la escucha de aquello que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios, que es nuestro Padre, quiere y desea lo mejor para nosotros y espera y desea que nosotros lo pongamos por obra. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude. También San José, seguro que en el momento en el que se da cuenta de que María ha sido pues puesta encinta y dice, hombre, la santidad, pues yo no dudo de la santidad de esta mujer, no dudo de los designios de Dios
que son grandísimos, y yo no c'entro niente, como dicen en italiano, no tengo ningún sitio, hasta el momento en que oye, o en sueños, después de haber preguntado al Señor, oye aquello que Dios quiere y se pone allí. Pidámosle a la Virgen de San José que nos pongamos a la escucha de la palabra de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.